Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Nuevamente reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador, América del Sur, desde donde están saliendo estos videos. Y como les he dicho en algunas ocasiones, ni idea hasta dónde están llegando y qué está haciendo el Señor con estos mensajes que están saliendo de acá. Ya las cosas están normal. Tuvimos problemas por la computadora que se la habían robado y todo, pero parece que ya estamos nuevamente bien. Agradecidos al Señor que nos ayuda de alguna forma y seguimos adelante. Bien, seguimos nuevamente con esto de los hijos de Dios y los hijos del diablo, como dice en el versículo 10 de Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hace 8 días terminamos estuvimos tratando el caso de la familia de Jacob en el capítulo 37 de Génesis. Cómo se fueron manifestando estas evidencias de un hijo del diablo, pero aclaramos que ellos no son hijos del diablo, pero sí están siendo utilizados o haciendo la obra del diablo. En este caso hay un propósito específico, porque hay una profecía que tiene que cumplirse, en Génesis capítulo 15, del 13 en adelante. Y todo esto, cuando uno lo entiende, no se va a atrever a decir que los hijos de Israel son hijos del diablo. No, este es el pueblo de Dios. Este es el pueblo intocable e indestructible. Es la niña de los ojos de Dios. Pero en este caso, Dios puede utilizar lo que Él quiera para llevar a cabo sus propósitos y cumplir con las promesas y planes que Él tiene para con nosotros también. Así que hoy continuaremos allá con la familia de Jacob y veremos en lo que termina. Y todo comienza con que le aborrecieron, porque el que no ama a su hermano no es de Dios, pero en este caso es algo especial lo que pasa ahí. Dios está usándolos y usando la malcriadez de los hijos y todo para llevar a cabo un propósito específico que tiene con José. Así que no vamos a soltar la lengua así muy fácilmente. Afortunadamente entendemos lo que está pasando allá y podemos ver eso, pero la cuestión es cómo empieza y cómo termina esto. Pero oremos. Amado Dios y Padre, nuevamente acercándonos a usted con reverencia y con cuidado, porque nos estamos acercando al Rey de toda la tierra, el que creó el cielo, la tierra, el mar, a nosotros y todo lo que en el mar y la tierra existe, Señor. Gracias por habernos creado a nosotros y por habernos redimido también, Señor, pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo. Gracias por ese sacrificio tan tremendo, porque esa es la clave de todo lo que estamos haciendo acá. Y el propósito de eso es pasarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo, por medio de la fe en ese sacrificio de Jesucristo, en su sangre. Tremendo es todo lo que usted ha hecho, Señor, pero bueno es entender el propósito, por qué hizo estas cosas. Y que nosotros logremos coger la palabra, pero es muy difícil para una persona que no lee entender estas cosas, y peor si ni siquiera quiere escuchar ni nada. Es bien complicada la cosa, pero gracias porque usted un día puso este hábito piadoso en mí y en muchas personas de escudriñar las Escrituras, y nos vamos dando cuenta de todas las cosas que pasan y especialmente el sacrificio que usted hizo para poder sacarnos de ahí y llevarnos al reino de la luz. Y Padre, como siempre, pidiendo que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseña, nos recuerde y nos guía toda la verdad,
pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Así que dice la palabra, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Versículo 20 del capítulo 4, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo amará a Dios al que no ha visto? Y si alguno dice yo ando en la luz y aborrece a su hermano, es un mentiroso, no puede ser, está en tinieblas y las tinieblas le han cegado. Y una de las evidencias de un verdadero hijo de Dios, que ha pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo, es que ama a los hermanos. Ama a todo el mundo, porque Cristo es el ejemplo y Él amó a los enemigos y a todos. Él pudo decir desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A pesar de haberlo desfigurado, desangrado, torturado y todo lo que quieran. Sin embargo, Él los amó hasta el fin, nos amó, Padre, perdónalos. Eso no lo hace sino Él y nos dejó ese ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero si estamos aborreciéndonos, odiándonos, atacándonos los unos a los otros, esta no es la obra de Dios, esta no es la obra de Jesucristo. Yo nunca encuentro a Jesucristo haciendo eso, odiando, ofendiendo y de todo. No, Él es amor, era amando a la gente, misericordia, gracia, paz, todas estas cosas. Es increíble. Porque si nosotros leemos en un ratico por acá, en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, homicidio, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, donde quedamos hace 8 días. Ya no lo aborrecían, sino que subió un poco más y le tenían envidia. Dice en el capítulo 37 que ya vamos a pasar allá. Envidias, homicidios, vea, ahí está metido en la misma lista, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque no son de Dios. Era por envidia. Aquí en Marcos capítulo 15, versículo 9, cuando Jesús estaba ante Pilato y estaban pidiendo a Barrabás que lo soltaran en lugar de Cristo, dice Pilato acá, en Marcos capítulo 15, versículo 9, y Pilato les respondió diciendo, ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? Versículo 10, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pilato se dio cuenta que era por envidia, y por envidia, ¿dónde fue a parar Cristo el Señor? Entonces, a veces nosotros minimizamos el pecado y los problemas que hay. Bueno, le aborrece, pero eso tiene solución. Tiene envidia, pero bueno, ya... Pero las cosas se dejan ir, y aquí Cristo, por envidia, dijo Pilato, sé que por envidia te han entregado aquí los principales sacerdotes, y fue a parar a una cruz. Tremendo. Pasemos a Génesis capítulo 37, por favor. En el capítulo 37, nosotros quedamos en el versículo 11, y dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. En 1 de Juan 3:12 dice que Caín era el maligno y mató a su hermano porque las obras de Caín eran malas y las de Abel eran justas.
Esto es envidia, y por envidia lo fue matando a él. Entonces no es cualquier cosa cuando se dice los que están dando estas evidencias y estos frutos, esto no viene de Dios, esto viene de otro lado. Versículo 12 de Génesis capítulo 37 dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Lo que yo veo de José es que no es un blandengue, no es temeroso, es todo un varón, aunque tiene 17 años, pero él no le replica nada al papá, a José, a Jacob. Él pudo decirle: pero si ves cómo me aborrecen, no pueden hablarme pacíficamente, me tienen envidia y me vas a mandar allá. No dijo nada. Te voy a mandar allá, y él dice: heme aquí. E Israel dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, donde él lo mandó. Y fueron las últimas palabras que le habló aquí Jacob a José. De aquí en adelante lo volvió a escuchar cuando tenía como 39 años más o menos, ya para los 40 años. Y sale a los 17, ya ha pasado mucho tiempo. Pero desde aquí ya no lo va a volver a ver más. Pero este era el propósito de Dios con él. Sin embargo, lo que nos interesa es ver cómo las cosas van tomando otro color, cómo problemas que no se solucionan a tiempo se siguen creciendo. Y llegó a Siquem, versículo 15, y le halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. José es un muchacho obediente, y todo esto es parte del plan de Dios para José. Por todas estas cosas llega Dios a estar con José y lo engrandece, y la recompensa fue grande de todo lo que va a pasar con José. Entonces llegó a Dotán el versículo 18, cuando ellos lo vieron, sus hermanos, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Cómo van las cosas? Por algo está la obra de la carne. En esa lista está la ira, el enojo, la envidia, el homicidio, porque todas estas cositas llegan hasta allá. Aquí ya conspiraron contra él para matarlo. Y esta no es la obra de Dios. Esta es la obra del diablo. Ellos lo que están haciendo es la obra del diablo, porque Dios está permitiendo todas estas cosas, y el propósito es José, y por eso lo va a librar a él. Dijeron el uno al otro, estoy en el versículo 19, he aquí, viene el soñador, pero ya dijeron, esta es la oportunidad. Y está José solo ahí, ya no está el papá para que lo defienda o alguna cosa. Versículo 20. Ahora pues, vamos a leer el 19 y 20. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. En el capítulo 4, versículo 17 de Romanos, al final de ese versículo dice la palabra que Dios llama lo que no es como si fuese.
Él da por hecho las intenciones y todas estas cosas. Aquí ellos son unos asesinos, porque la intención es lo que Dios juzga. Por ahí en el capítulo 4 de 1 de Corintios, versículo 5, por ahí. Que Dios juzgará las intenciones de los corazones y dará a cada uno según sus obras. Pero juzgará las intenciones. Y si juzga las intenciones, la intención de sus hermanos era matarlo. Así que Dios da este homicidio por hecho. Y esto que ellos hacen lo va a ir siguiendo por todo el camino. Toda cosa que les pase la van a asociar con lo que hicieron con José. Es tremendo todo lo que pasa acá. Entonces dijeron, matémoslo, echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Versículo 21. Cuando Rubén, este es el hermano mayor, oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Porque el hermano mayor era el que estaba respondiendo aquí por todo. No lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre echándolo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a sus padres. Así que dice, no derramen sangre, no lo echen en la cisterna. Pero finalmente fue echado allá. Pero Dios la tenía vacía. Pero quién sabe si estaría llena de lodo, de serpientes, sapos, de todo. En un desierto, una cisterna que se haya secado. ¿Cómo estaría eso? Así que dice, no lo matemos ni pongan mano, porque la responsabilidad de él era llevarlo nuevamente a su padre. Versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, porque apenas lo vieron, ya tenían el plan hecho aquí. Y la idea era quitárselo del medio. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí. Le quitaron la túnica que simbolizaba el hijo preferido de Jacob. Y le tomaron y le echaron en la cisterna. Así que lo mandaron a la cisterna. Es que unos 10 pueden más que uno, que era Rubén el que quería librarlo acá. Le quitaron la túnica, ni le saludaron tal vez ni nada, y lo mandan a la cisterna. Por ahí en el Salmo 105 habla de el sufrimiento de José y todas estas cosas que le sucedieron. Uno ve aquí todo fácil, pero más adelante, cuando el mal los alcanza a los hermanos, dice, no se acuerdan cómo nos rogaba, cómo clamaba que no le hiciéramos daño ni nada. Es un jovencito, y mandarlo allá, tremendo todo lo que se estaba haciendo. Así que, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Pero ¿qué habría por allá abajo? Pero las cosas tenían que darse así. Todo esto era el plan de Dios, y el plan de Dios era con José. José tenía que estar en Egipto. Versículo 25. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron. Y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirras, e iban a llevarlo a Egipto. Esta es la providencia de Dios. Dios manda este grupo de ismaelitas que llevaban joyas de todo, perfumes, bálsamos, mirra, de todo, para Egipto, para llevar allá. Y ahora interviene Judá. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas
y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Bueno, entonces no lo matemos, pero vendámoslo. Versículo 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Pero mire todas estas cosas que no son tan sencillas. Cómo empieza algo y cómo va creciendo, y la intención era matarlo. Si no es por Rubén y Judá que intervienen y convencen a los hermanos, lo habían matado, lo hubieran dejado ahí en la cisterna. Pero Dios de pronto aparece por ahí. Los ismaelitas cruzando el desierto iban para Egipto y dijeron, mejor vendámosle, y como compraban esclavos y de todo, lo vendieron como esclavo y se lo llevaron a Egipto. Se llevaron a José, pero es allá donde tenía que estar José. Versículo 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Creo que Rubén no estaba con el grupo cuando tomaron la decisión de venderlo y todo, y fue a la cisterna a buscarlo, pero no lo encontró y rasgó sus vestidos. En el versículo 30, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven José no parece, y yo ¿a dónde iré? ¿Y a dónde iré yo? ¿Qué le voy a decir a mi padre? Porque yo soy el que respondo, es el hijo mayor, el primogénito. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Pero hasta ahora la forma en que le hablan no es tan buena, porque ellos deberían decir, reconoce ahora si esta es la túnica de nuestro hermano José o no. Le dicen, de tu hijo o no. Pero esto fue tremendo para Jacob. Bueno, él hizo muchas cosas también en cuanto a la primogenitura y la bendición y todas estas cosas que se llevó. Entonces se asocia mucho eso con esto de que lo que se siembra se cosecha, como dice en Gálatas capítulo 6 versículo 7. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y Jacob está cosechando lo que sembró también, pero estas son cosas que tenían que darse así. Yo no voy a culpar a Jacob, porque Jacob todo lo que hizo era Dios que estaba interviniendo en todas las cosas que hizo Jacob. Yo no veo en ninguna parte que Dios le haya reprochado lo que hizo Jacob con Esaú ni nada de eso. Dios estaba obrando a través de él y Dios tenía sus planes. Así que le dicen ahora, bueno, ellos mataron un cabrito, llenaron de sangre, rompieron la túnica y le dijeron, esto hemos encontrado, mira a ver si es de tu hijo o no. En el versículo 33, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Tremendo es esto para él. Y los otros, sabiendo todo lo que habían hecho, yo no sé si podían dormir tranquilos con todo lo que habían hecho ahí. Versículo 34, entonces Jacob rajó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y estos muchachos, viéndolo sufrir tremendamente todos los días así,
guardando luto por la muerte de José. Y yo no entiendo el versículo 35 que dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, pero para consolarlo. ¿Cuál sería la forma de consolar a Jacob? Diciéndole la verdad. Papá, nosotros hicimos esto. José no está muerto. José vive. Lo vendimos. 30 piezas de plata, aquí está eso. Yo no sé qué hicieron con esa plata. Porque Judas, cuando vendió a Cristo en 30 piezas de plata, 30 monedas de esas, viendo que había sido condenado, devolvió arrepentido esas 30 piezas de plata y dijo: yo he pecado entregando sangre inocente, y botó esas monedas ahí. Y yo no sé qué harían los otros con el precio de su hermano. Y vienen a consolarlo sus hijos, sus hijas, y ¿qué le dirían? Pero él lo lloró. Versículo 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. En otras palabras, José está en el sitio que tiene que estar. Es Egipto, allá tiene que estar José. Y ya Dios utilizó todo esto y la patraña de los hijos y el sufrimiento de Jacob y todo, pero Dios tiene a José donde tiene que estar, donde él lo necesitaba. Ahora, si no es por todo esto, pensemos, si Jacob hubiera vendido o hecho algo para mandar a José hasta Egipto, él no hubiera hecho esto. Él no se hubiera desprendido. Y muchas veces Dios puede valerse de cosas tremendas como esta para poder llevar a cabo sus planes, porque sabe que a las buenas no lo vamos a soltar. Jacob no lo hubiera soltado, era su hijo preferido y era el que Dios necesitaba. Así que la única de ponerlo allá era a través de todo esto que pasó por acá. Pero al final el plan de Dios se cumplió. Y dice, leamos, voy a leerle aquí en el capítulo 39 de Génesis, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Dios estaba con él, porque Dios era el que estaba obrando en todo esto, que sus hermanos le hicieron la obra del diablo aquí para sacar a José y colocarlo acá. Y dice el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia a los ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Y vio Potifar que todo lo que hacía José, el Señor lo hacía prosperar, y que Dios estaba con él. José se daría cuenta, Dios está conmigo. Él no lo abandonó. Dios tenía sus planes, sus propósitos y todo, pero no lo abandonó. Pero pensemos que a las buenas nosotros no vamos a entregar muchas cosas que tal vez Dios nos pide, y tendrá que valerse de cosas horribles y feas como esta para poder llevar a cabo sus planes y cumplir las palabras las profecías que él mismo ha dicho. Y esto es lo bueno de Dios, que a pesar de todo cumple, porque tiene que darse así. Bien, si Dios permite, vamos a ver si
terminamos, seguimos, que ya de pronto la gente se cansa de todo esto, pero es necesario, es importante, todo lo que está aquí es importante, y entre más conocimiento tengamos de la palabra es mucho mejor. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Pedimos también por el Ecuador, donde yo estoy, donde Dios me tiene con mi familia, y por nuestro presidente Daniel Noboa. Y también bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo: amén.